Buenas tardes. ¿Cómo andan por ahí? Hola. Hola, hola. Bueno. Tenemos gente de distintas partes del país, también fuera del país, así que estamos internacionales. Quiero agradecerles por sumarse un sábado a la tarde a una clase de historia de la India. No sé si es más raro que alguien quiera dar una clase de historia de la India o alguien que quiera tomarla a la clase de historia de la India. Así que estamos ahí, miti miti. Bueno, la idea de esta presentación es una especie de disertación sobre historia de la India, un resumen, una introducción, como bien decía ahí en el flyer, una introducción a la historia de la India. Y sobre todo la idea es darles algunos tips o elementos en los cuales después puedan investigar ustedes. La idea es tener un pantallazo general de distintas áreas históricas y en algo que les interese, después, se ponen a investigar más sobre ese tema. Yo les pasé por el mail una línea de tiempo, que es la que vamos a utilizar, y esa línea de tiempo, es más incompleta que completa. Mientras más cosas incorporas en la línea del tiempo, más también vas dejando de lado otras. Así que es solo una línea bastante arbitraria, algunos de los hitos que considero que son importantes, pero lógicamente hay muchos más. Si hay algo que caracteriza la historia de la India son las guerras y las batallas, a pesar de que tenemos una idea de una India bastante espiritual, prácticamente es la región que más ha tenido conflictos de ese tipo. Así que solo vamos a mencionar algunas en ese caso, bien, para que puedan investigar después. Pero antes de comenzar, después vamos a hacer un corte más o menos en la mitad de la charla. Les voy a pedir ayudita en algunas cositas nomás. Pero antes de comenzar quisiera conocer un poco, cuál es su interés en hacer un taller de historia de la India, más allá del interés en aprender un poquito. Quisiera saber si alguien quiere comentar por qué le interesó esto de la historia. Doy lugar para quien quiera comentar. No obliga a nadie a que asista, así que debe haber algún interés. Bueno, hola, mi nombre es Laura, soy de Carlos Paz y bueno, te conocí ayer, así que me encantó la propuesta de indagar un poquito más sobre la historia, que es algo que, bueno, siempre me interesa para ahondar más en la cultura de un pueblo que, que- que quiero conocer, ¿no es cierto? Para poder entender me parece que es fundamental el aspecto histórico, no solo el filosófico. Exactamente. Muy bien, justo dijiste algo que estamos muy acostumbrados a
a la cuestión más filosófica de India, pero parece que no tuviese historia. Y hay también una razón por la cual no hay historia, y es que prácticamente no hay textos históricos, no hay textos históricos en la India, por lo menos de la India antigua. Está todo muy mezclado con la mitología, con la poesía. Bien, ya iremos viendo un poquito de eso. Así que gracias, Laura, por sumarte. A vos. ¿Alguien más quiere comentar? También qué hace. Si nos conocemos unos minutitos y luego comenzamos. Piensen que después tengo que estar como 2 horas hablando, así que un poco menos. Ahora les toca hablar un poquito a ustedes. Un voluntario, una voluntaria más que quiera comentar el interés en realizar este taller de historia de la India. Hola a todos. Hola Gustavo, buenas tardes. Soy María Laura de Rosario. Ayer nos vimos en el curso. La verdad que a mí, sí, bueno, les decía ayer que tenía un interés muy grande por la filosofía, siempre desde el inicio de toda mi práctica y todo. Creo que la India es tan compleja y también son tantas tramas, tantas capas, ¿no? Que hay que, como digamos, yo tengo tanta curiosidad, ¿no? Y si bien he leído y todo, nunca está de más, o sea, ver un punto de vista, ¿no? Algo siempre se aclara porque es tan honda, tiene tanto, ¿no? Y entonces, bueno, me parece súper enriquecedor porque le da un marco a la filosofía, le da un contexto, ¿no? La filosofía no creo que sea aislada, creo que también nació por un contexto, me da la impresión, ¿no? Entonces, me parece sumamente interesante tu propuesta. Así que, bueno, por eso estoy acá. Buenísimo, gracias. Es verdad, es tan compleja la India, es tanto que es una forma de ordenar todo eso que hay. Va por ahí también la idea de la clase. A veces hay tanto que, por ejemplo, una persona quiere empezar a estudiar algo sobre India y no sabe por dónde arrancar. Porque además, como decís, hay tantas interpretaciones y puntos de vista que a veces se pierde un poco cierta objetividad, si bien la objetividad como tal no existe, pero hay por lo menos ciertos caminos por los cuales podemos trazar de un modo un poquito más neutral y siempre mirando India desde este lado del mundo, que es otro temita también. Y sobre todo creo que en tu caso me parece como que no, siempre vas por ese camino del yoga, ¿no? Que es el que por ahí me parece que nos interesa, porque la filosofía es muy grande, uno podría ir por un montón de lugares, ¿no? Y bueno, es como que va alimentando también lo que nos sirve para nosotros, para nuestra propia vida, para transmitir a los alumnos. Bueno, muy interesante. Como tener el eje en el yoga, digo. Bien. De hecho, el yoga legalmente es una de las 6 filosofías aceptadas en la India. Así que, de hecho, el término filosofía en India no existe. El único término más apropiado, que es darshana, significa punto de vista. Y esto es muy común que en la India se respeten todos los puntos de vista. Es como que ellos dan el ejemplo de un prisma con distintos lados donde se observa un objeto y cada filosofía está viendo ese objeto desde un lado diferente. Pero no es que una filosofía se contradiga o intente contradecir a otra, sino que simplemente está viendo desde un lado una cosa y otro lo mira desde otro lado y ve otra cosa. La famosa metáfora es la del elefante, donde van algunas personas con los ojos cerrados, creo que eran, bueno, el cuento eran personas con ceguera, y una toca la pierna, entonces describe cómo sería el elefante, la otra persona toca la cola y dice, ah, es como una serpiente, la otra persona toca el centro del cuerpo, bueno, es como que vamos viendo un objeto, un mismo objeto, con diferentes puntos de vista. De hecho, incluso hablando de la objetividad,
hay ciertos intelectuales en la India, comúnmente llamados los pandits, los panditas, como cuando el agua está pandita, pandita, los pandits, que serían lo que son científicos para aquí, hay una increíble capacidad de explicar distintos sistemas filosóficos, incluso aunque no sean el del propio, haciéndolos quedar bien a esos sistemas. Porque por lo general tenemos una tendencia que adornamos muy bonito la filosofía nuestra y la filosofía de otras personas es como que la dejamos ahí un poquito relegada. No, acá hay como un esfuerzo constante de que la otra filosofía sobresalga, incluso aunque yo no pertenezca a ella. Es bastante interesante en algunos aspectos. Así que, como dice ahí Pauli, coincido con Lau respecto al contexto que sustenta quizá la filosofía. Interesantísimo. Es verdad, no hay filosofía sin historia, ni historia sin filosofía. Lo acabo de inventar ahora, pero bueno, va más o menos por ahí. ¿Alguien más? ¿Una persona más? ¿No molesto más? ¿Quién quiere comentar? Perdón, no sé qué habías, porque llegué tarde, no me encontraba cómo entrar. ¿Qué habías consultado? ¿Cuál era la consigna? ¿Qué decías, Andrea, Gustavo? ¿cómo Sí, ¿cómo andás? estás? Estábamos Tanto tiempo. preguntando, tanto tiempo, nos vimos en la mañana. Estábamos preguntando cuál era el interés en hacer este taller, por qué te interesaba hacer historia de la No, India. bueno, porque es que en realidad India es tan mágica y entender desde la historia, y esto que decís vos, ¿no? Esta visión como la mosca, ¿no? Con 1000 ojos de verlo, un objeto, una situación desde diferentes lugares, lo que es la visión del prisma, ¿no? De verlo de diferentes lugares, me parece, yo creo que soy una enamorada de India desde ese lugar, ¿no? De la filosofía, desde el sánscrito, de todo, porque es todo, mira, hoy cuando hablabas, cuando leías las palabras y todo, decías lo musical que es, porque en realidad para los acentos, para todo, es una vibración tan grande, el arte es tan, a veces se subestima porque no se comprende desde la visión occidental, ¿no? Pero también me encanta la filosofía, yo estudié un montón de filosofía desde el lado occidental. Eh, y esta parte de lo que coincide, aunque no sea ese término utilizado en India, la primera abordaje de la filosofía desde el humano es la admiración, por eso se representa como un búho. Y esto es lo que cuando vos realmente tenés la humildad de comprender, de tratar, ¿no? De comprender a otra cultura, admirás cómo ven las cosas. Mirá, yo tengo un amigo, un dato anecdótico y la corto porque sigo hablando, ¿no? Un amigo que lo hice por carta, que es hindú, él nació en Calcuta, hindú, y él tiene como una fascinación con Argentina, que es raro, y charlábamos eso, ¿no? Él fue aprendiendo castellano a través de que estudiaba y de las cartas que nos mandábamos en esa época, imagínate, cartas. Y ahí entendí, cuando él vino a Argentina, él es muy intelectual, ¿no? Es un tipo súper, esto de lo que hablabas de los eruditos, de súper intelectual. Pero a mí me encanta toda la parte, más que nada esta parte más espiritual más que intelectual. Entonces tenés el abordaje a nivel intelectual, pero tenés la conjunción, para mí, historia sin filosofía no tiene sustento, como para compararte, qué sé yo, no sé, me ocurre ahí una comparativa, pero es como que le falta la esencia, porque si no es un relato de situaciones que pueden ser hasta subjetivas. Entonces a mí, desde ese lugar, desde esa visión de la divinidad, desde un montón de cosas de abordaje, desde el yoga, como decía la otra chica recién, es maravilloso. Pero tenemos que tener una cabeza muy abierta para poder llegar a comprender desde el lugar que lo ven ellos, ¿no? Porque hasta genéticamente ya tienen incorporado, porque uno como ya le da al otro, desde papá, desde mamá, ya ese gen ya lo tiene el otro, todo ese conocimiento tu hijo ya lo tiene, salvo que lo niegue, lo tiene. Entonces imagínate esas generaciones No, a mí me encanta, la verdad que es muy largo, ¿no? Para hablar y disertar un montón. Pero creo que una vez que te encontrás desde ese lugar, no te podés escapar, es como que seguís. Y es muy raro encontrar personas que tengan, por eso me encanta esto, tanto el otro curso y todo, y me prendo en todos, porque tienen eso, tienen la visión intelectual,
pero también no se aparten no se apartan ustedes de lo espiritual. Entonces esa conjunción es maravillosa. La verdad que chapó, ¿no? Tal cual. Buenísimo, Andrea, gracias. No, vos. Coincido en todo lo que decís. Mm, De hecho, cuesta mucho en la academia. Yo, en términos de formación, soy politólogo, o sea, licenciado, estudié ciencia política. Me llamo como indopolitólogo. Eh, ujú. siempre todos mis trabajos en la universidad estaban abocados a la India y era como el loquito del curso que hace cositas Y raras. claro, Incorporar la visión claro, espiritual en el mundo intelectual es muy complicado. Así que totalmente. trato de ser como una especie de yogi, politólogo yogi, porque en Pero ahí es donde realidad, vos te pones la impronta intelectual, entonces no hay, porque ¿qué pasa? Ah, no, vos sos una delirante, vos sos un delirante, porque ¿cuántos dioses tienen? Toda esa cerrazón mental. En cambio, al poner esa impronta intelectual no hay discusión, porque vos tenés como una herramienta fundamental para decir, no, tengo un conocimiento que vos no podés desmenuzarlo, pero no podés destruirlo ni apartarlo. Y ahí es donde el otro, como creo que algunos, al menos algunos, despiertan, ¿no? Decir, pará, esto va en serio. Yo soy tal cual. profesora de pedagogía, pero a mí siempre me interesó la filosofía. Me encanta, de todo. Aparte soy reikista, vi justo que dijiste reiki. Chao, digo, buenísimo. Pero porque esta apertura desde todas las culturas, a lo que es el kundalini, el chi para los chinos, y vos vas viendo que muchas cosas convergen porque es el humano, el ser humano. Desde, vuelvo a decir esto que decías, ¿no? De los ojos, desde donde lo vemos, estamos hablando de lo mismo. Pasa que tenés que tener esa apertura para poder hacer esas comparativas y todo y ver que se fusionan y que nos llevan a lo mismo, ¿no? Exactamente. De hecho, en la India hay como tres grandes yogas o ramas del yoga, que son el Karma Yoga, el Jnana Yoga y el Bhakti Yoga. O sea, yoga de la acción, del Mm. conocimiento y de la devoción. El yoga En más filosofía es importante el... Claro, perdón. es el yoga de la devoción, ¿m? Y en este sentido se piensa que lo intelectual debe estar al servicio de lo espiritual. No es que hay que ¿Y negar cuál? la parte intelectual, sino que tenemos En que usarlo como absoluto. una herramienta que nos contribuya a la parte espiritual. Todo lo que hacemos de la lectura o esto, por ejemplo, es con sentido de ayudar a nuestras prácticas, a nuestro propio Claro. desarrollo personal. ¿M? Claro, Genial. esto es lo mismo que se dice en filosofía, las tres dimensiones del humano, el ser, el tener y el hacer. Lo que pasa es que todo el mundo está en tener y en hacer, pero no en ser. Y en India lo más importante es ser. Por De eso te hecho, vinculas con la comunidad y la. de hecho, en sánscrito no existe el verbo tener, ¿Ves? Mira. no existe. Eh, Detalle. Bueno, mm, John ahí escribió que quería comentar algo también. Perdón. Habla que John Progene, no sé si podría interpretar como una opinión racista. ¿Cómo sería eso de John? Buenas tardes, Buenas. soy John Zucari. Creo que la mayoría del público es de Argentina, bueno, soy de Perú, buenas tardes. Soy nuevo, de hecho, creo que estoy en el curso de yoga y sánscrito y no puedo asistir el día anterior debido a que es a las 6 de la mañana para Perú, entonces suelo despertarme un poco tarde, entonces no puedo asistir. Nada, quería presentarme eso y soy bachiller de filosofía, acabo de egresar y estoy en un grupo de investigación de filosofía asiática y nada más. Entonces mi interés es por ahí, ¿no? Ujú. Formarme y capacitarme, nada más. Excelente. Qué bueno. Tenemos mucha gente de filosofía, gente de literatura también, del mundo del yoga. Bueno, una excelente combinación. Si les parece, vamos a arrancar. Lo primero que les voy a pedir, que es un trabajito que después voy a hacer en el corte, es que en el chat escriban, sin pensar mucho, escriban cuál es la primera palabra que se les viene a la mente cuando escuchan India. ¿M? Yo les digo India, lo primero que asocian, imagen, una palabrita, la escriben. Bien, traten de no intelectualizarlo mucho, es lo primero que les llega a la mente. Lo escriben en el chat, yo voy a tomar nota,
por ahí dice meditar. La idea no es quedar bien con la palabrita, ¿eh? Lo primero que les viene es para ver un poco una foto, una panorámica de lo que de lo que vibra India, o la representación que tenemos de India, antes de empezar a racionalizar. Mandala, mandala, sabios, mundo espiritual, Taj Mahal. Es verdad, tenemos esa imagen también del Taj Mahal muy instalada. Despertar. Para John, con sus clases a las 6 de la mañana. Es todo un tema eso con la gente fuera de Argentina, porque hemos tenido alumnos de España que cursaban a las 11 de la noche y es medio complicado eso. ¿Quedó alguien más? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que ahí estaría. Bien. Como han dicho, bien, es bastante complejo, evolución, hacer algo de historia de la India, tanto que me vi obligado a ponerle historia de la India una introducción. Y digo, esto mínimo tiene que durar 3 horas. Es imposible resumirlo en 2 horas porque además siempre se va media hora con todo esto, de la presentación, corte y demás. Así que digo, pero 3 horas la gente no se va a notar un sábado para escuchar 3 horas. Y digo, bueno, vamos a hacerlo 2 horas y media con un corte, así que más o menos quedó ahí. Pero es bastante complejo, así que la idea es abordar esa complejidad. Lógicamente vamos a trabajar cuestiones más históricas, porque es un taller de historia de la India, ¿bien? Pero es imposible comprender esta historia sin cuestiones mitológicas, filosóficas, arquitectónicas y de distintas ramas del conocimiento, hasta artísticas. La concepción que se tiene de arte en la India, por ejemplo, el arte clásico, les voy anunciando, siempre se pensó como una tríada entre la música, la danza y el teatro. Era raro que una persona que hiciese música no bailara o no hiciese teatro, o una persona que hiciese teatro no bailara y no cantara. Siempre el arte se pensó desde esa unión justamente de todas las ramas artísticas, danza, música y teatro, son como la trimurti del arte. Entonces vemos que ya hay una connotación, más bien una cosmovisión de unión, que eso lo hemos perdido en la filosofía occidental. Seguramente, bueno, John sabrá un poco más, pero más o menos después de 1600, cuando se crea la ciencia occidental como ciencia misma, le empieza a sacar a la filosofía esa idea de unión que tenía. Antiguamente el filósofo, si pensamos en Platón, bueno, o a los clásicos griegos, eran desde astrólogos o astrónomos hasta físicos matemáticos. La misma persona reunía todas esas características. Después la ciencia, con su idea de compartimentar el conocimiento, empezó a especializarlo y a sacarle al filósofo a la filosofía, sacarle todas las ramas. Bueno, a la matemática me la dedico yo, a la biología me la dedico yo. Y así le fue sacando todo, que ahora tenemos esta idea, che, ¿qué hace un filósofo? Piensa una persona por ahí común y corriente, por decir, el común de la gente. ¿Qué hace un filósofo? Bueno, justamente el trabajo de la filosofía es volver a unir, generar un puente entre todas esas áreas de conocimiento que por otro lado nos obligan porque siempre hay una presión constante por especializarte en algo. Y a mí, por ejemplo, me recuesta especializarme en algo porque quiero ir de la India hasta Argentina, que también me gusta. Entonces, como quiero trabajar el yoga y el sánscrito y otros idiomas, y es como que, bueno, pueden ver un poco los talleres que damos, es un popurrí de cosas, pero no es que sea un popurrí, sino que es imposible separarlos, porque siempre terminas tocando esos temas. Así que va un poco por ahí ese espíritu. Entonces, más que áreas de conocimiento separados, hay que pensarlo como distintos puntos de vista, que ese es el concepto real de filosofía en sánscrito y en la India. Se lo escribo, que es el concepto de darshana. Escrito así fonéticamente, darshana. Darshana sería lo que aquí traducimos como filosofía, porque es el término más apropiado que encontramos,
pero hay que entender que en realidad significa punto de vista, porque dash significa ver, percibir. Por ahí les voy tirando algunos datos en el chat. Darshana. Entonces, vamos a comenzar de lleno. Aquí tenemos una palabrita que dice Mahabharata. Esta H solita la pronunciamos J. Mahabharata. Mahabharata. No vamos a hacer clase de fonética, pero bueno, para no pronunciar Mahabharata. Maha. Como Mahatma. Maha significa gran. Maha significa gran. Y Bharata es el nombre originario de India. India es un nombre impuesto, no es un nombre de los indios, se lo dieron los persas. Antiguamente Irán, hasta 1930 por ahí, más o menos, se llamaba Persia, ¿bien? Después pasó a ser Irán. Tampoco, cuando veamos algunas cuestiones históricas, no piensen en el mapa actual. O sea, cuando yo les hablo, por ejemplo, de Irán o Afganistán, estamos hablando de países que no tienen o no tenían el territorio que hoy en día tienen. Estamos hablando de un Irán más antiguo, tal vez más extenso con otros pueblos, de una India que es mucho más extensa que la que hoy en día conocemos, que vamos a ir viendo un poquito. Entonces, comenzamos con el nombre original de India, que es Bharata, el nombre autóctono. Lo mismo aquí con América Latina. América Latina fue, bueno, no es un nombre de aquí de América Latina. Muchos pueblos originarios de aquí llamaban a nuestro continente Abya-Yala. Abya-Yala, se los escribo ahí. Abya-Yala. Por lo menos los pueblos nativos de Guatemala. Abya-Yala. Pero bueno, nos terminamos llamando América Latina. Me acuerdo una vez una profesora mía de historia que había ido a dar una charla en España y, bueno, Paul y mi compañera y yo vivimos acá en una ciudad que se llama Río Cuarto, que no es el nombre original de la ciudad, y entonces cuando fue a presentar allá a España le dijeron, un español le dijo como qué creativos habíamos sido en ponerle a nuestra ciudad Río Cuarto, porque tenemos Río Primero, Río Segundo, Río Tercero, Río Cuarto. Como que nos matamos en el nombre. Y ella le responde, disculpe señor, pero el nombre se lo pusieron ustedes. No era el nombre original. Río Cuarto se lo pusieron los españoles. Así como los cinco ríos. Entonces, bueno, el nombre original de India es Bharata. Y Mahabharata significa Gran India. Comúnmente a la Gran India, a la Mahabharata, así se le llama a la Gran Guerra, que ocurrió aproximadamente hace 3.500 años. Ya lo vamos a ver. Hace 3.500 años viene este señorito, Krishna, que es considerado una deidad, un dios, pero fue una persona que existió. Tenemos como el Krishna mitológico y el Krishna histórico, que fue un rey, el rey de Mathura, una región de la India. Hay algunas deidades que han sido personas humanas y hay otras que no han existido. Bueno, entonces, vamos con el nombre de Bharata. Yo acá algunos archivos, después si quieren se los puedo pasar y la clase la estamos grabando por si la quieren revisar después, a ver si se está grabando. Sí. A ver. Entonces, vamos con el nombre de India, de Bharata. Antiguamente India se llamaba Bharata Varsha. Ahí la A tiene un palito arriba que significa que es un sonido largo. Bharata, Bharata, Bharata. Bharata Varsha. Esta S tiene una especie de sonido sha, Varsha. Varsha significa país, región. País, región de Bharata. Ahora, ¿qué significa Bharata? Bueno, podemos hablar de 3 tipos de etimología. Para quienes no conozcan, la etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Entonces, ¿cómo se originó Bharata? ¿Cuál es el origen de Bharata? Podemos hablar en términos gramaticales, viene de esta raíz, de esta palabrita, de este verbo, que es bri, bri. No se preocupen por la pronunciación, bri.
como si fuese BRI, BRI. BRI significa sostener, sostener. Y esto es muy importante porque por lo general Bharata se traduce como aquella tierra que sostiene, que da alimento, pero que da alimento tanto físico como espiritual. Tierra que da alimento, que sostiene la vida, que da alimento físico y espiritual. Y eso es real. Si vemos en términos de recursos naturales, India es India, tiene muchos recursos. Y si vemos, de hecho hoy en día hay una disputa entre India y China por el norte de India, que es una zona bastante en recursos ahí. Y alimento espiritual, sabemos que es tan poderosa la cultura de la India que a pesar del culturalismo yanqui que tenemos, de esta idea más consumista, a pesar de todo eso, India nos llega hasta Argentina y llega hasta todo el mundo. Esa es una característica muy, muy propia. Imagínense que nos está llegando hoy en día cosas de hace 7.000 años, 10.000 años. Entonces el poder que tiene esa gente, esa cultura, para mantenerse intacta, el poder y la capacidad de adaptación que tienen, yo creo que en una clase, no me acuerdo cuándo, dije que la India tiene una gran capacidad, al igual que China, de adaptarse a cualquier cultura. Digamos, así es lo clásico, ¿por qué hay muchos supermercados chinos en todo el mundo? Porque la cultura china tiene una gran capacidad de adaptación, no tiene drama, yo tengo acá gente viviendo cerca de China, no tienen drama en vivir desde Argentina hasta otro país que nada que ver, se adaptan. Lo mismo con la India, solo que no se van para afuera, sino que al revés, la gente va a la India y van a ver gente musulmana, gente de distintas religiones cruzándose sin ningún problema. Hay una serie en Netflix, y no es que le esté haciendo promoción, pero se llama Un Buen Partido, si la quieren ver, Un Buen Partido, ahí les escribo. Y la recomiendo porque la verdad es una serie bastante seria en lo que refleja. Porque vieron cómo son las películas. A veces en el intento de hacer más atractivo algo inventan bastante. Bueno, Un Buen Partido es una serie que está ambientada en los años 50, cuando India se independiza de Inglaterra y se separa de Pakistán, ya lo voy a explicar bien. Entonces está este espíritu de India independiente y un afán de generar lo que hoy en día se llama nacionalismo hindú. En el sentido de, no, acá musulmanes no, cristianos no. Volvemos a retomar las raíces indias, las raíces hindúes. Tiene su aspecto bueno y tiene su aspecto xenófobo también. Pero bueno, en ese intento piensen que veníamos de una guerra de independencia, se entiende el espíritu de liberación nacional. Entonces, bueno, esta serie relata un poco el conflicto entre una chica hindú en el sentido cultural, porque la persona que nace en la India no es hindú, es India o India. Ahora, si profesa alguna religión de tipo hinduista, podemos decir que esa persona es india e hindú, ¿tá? Pero hoy en día hay personas, uno mismo, tal vez ustedes se pueden considerar hindúes, en este sentido, no tan religioso, sino más bien cultural. La constante búsqueda por cosas de la India, el seguir ciertas prácticas, lo podemos entender como una forma de hinduismo, a pesar de estar en Argentina o Perú. ¿Bien? La persona que nace en India es indio, India, y si profesa alguna religión, sería hinduista o hindú. Entonces, volvemos. Uno de los nombres de Bharata vendría de esta raíz verbal, sostener, que sería aquella tierra que sostiene, que da alimento físico y espiritual. Ahora hay otra explicación de Bharata, que tiene que ver con algo más histórico. Existió un emperador, en teoría, que fue Bharata, que fue, se dice, quien unificó la India. La India siempre fue una región bastante conflictiva en términos de poder unificarse. De hecho, piensen que los límites de la India actual son de 1947. O sea que recién hace 50, 70 años tenemos un mapa de la India, pero siempre fue muy difícil conquistar la India por la cantidad de religiones que hay, la cantidad de culturas que hay en ese lugar y la cantidad de territorio extenso, porque antiguamente se extendía más de lo que hoy es la actual India. Ya vamos a ver también. Entonces, este sabio, este emperador,
unificaría la India y por eso India llevaría su nombre, en honor a Bharata. La tierra de Bharata sería otra traducción, la tierra de Bharata. Que a su vez es un sabio que hizo una obra muy importante. Bueno, la idea, para que no se pierdan y yo no me pierda, voy a ir tirando algunos datos y en la línea del tiempo que yo les pasé vamos a ir haciendo algún recorrido, pero me voy a detener en algunas cositas y les voy a ir mostrando archivos paralelos, ¿bien? Algunas imágenes para que vayan recordando visualmente algunas cuestiones. Entonces, les contaba de este sabio Bharata. Él crea una obra muy famosa, muy famosa, que es la siguiente, si aparece. Bueno, aquí. El Natya Shastra. Pueden escribirlo sin los simbolitos, los diacríticos de las letras, escribir Natya Shastra. No hay problema. Natya Shastra. Natya significaría danza. Natya, danza. Y Shastra significa escritura. Un tratado sobre la danza. Puede entenderse Natya como arte en general también. Tenía un profesor que decía, me gustó, me quedó siempre esa frase, no es que haya 300 millones de dioses en la India, es que se ve a Dios en 300 millones de formas diferentes. Se ve a Dios por todas partes, entonces por eso hay tantas deidades. Siempre se trata de la misma entidad a la cual se venera en diferentes aspectos. Entonces, Natya Shastra es una obra muy importante porque siempre que quieren estudiar algo de arte en la India, desde la danza hasta la escultura, vayan a este tratado. No se consigue en español, está en inglés, pero bueno, ya emprenderemos el arduo trabajo de empezar la traducción de algunos de sus versos. La mayoría de las obras, 90% de las obras clásicas de la India, es una literatura de tipo sútrica, literatura de sutra. Sutra significa frase, o sea, son todas frasecitas. Nada de una novela o de un texto tipo el Curtis en biología, no, nada de narración, son todas frases. Y esto se los digo porque aplica también para la medicina. Hay tratados médicos, la mayoría de todas estas obras siempre en sánscrito. El sánscrito es la lengua franca, podemos decir, de todas las áreas del conocimiento. Siempre que una persona quiere transmitir algo, lo hace en sánscrito, porque es una lengua tremendamente perfecta para transmitir conocimiento. Se creó un poco con ese fin, para transmitir conocimiento. Y una de esas formas de transmisión es por medio de la brevedad. Imagínense que hace miles de años no existía la escritura, entonces yo no puedo darle a una persona que memorice una novela o un texto científico largo. Entonces necesito darle frasecitas y que las transmita a sus hijos y de generación en generación hasta que llegue a nuestros días. Esas frases llegaron a nuestros días, o sea que sirvió el sistema, y después empezaron a escribirse y se compilaron en algunos de estos tratados. O sea que todos los textos que hoy en día tenemos de la India escritos, originalmente fueron orales. Y esto es muy importante porque cuando la India piensa en un libro, no está pensando en un libro físico, está pensando en un texto oral. Los libros sagrados de la India son libros orales que están en la mente. Y a tal punto que se piensa que fueron escuchados o que fueron revelados. En realidad el vidente en la India no existe, se trata más bien de un oyente, o sea, oyó la historia y la transmitió oralmente. Más que vidente, porque a veces encontramos palabras o traducciones de sabio como vidente, en realidad sería oyente lo más apropiado. Son oyentes que escucharon, que sintieron en su interior, que se piensa que le revelaron alguna obra. Vamos a ver que el Mahabharata, que cuenta la gran guerra en India, también le fue revelada a un sabio, y así. Entonces, cuestiones de artes, hay que ir a esta obra. Acá se explican, por ejemplo, las danzas clásicas de la India. Hay 7 danzas clásicas en la India. Hay 7 danzas clásicas. Tenemos 4 en el sur y 3 en el norte.
vamos a ver que el norte y el sur de la India son dos mundos diferentes, un poco como en Italia, que se habla de la Italia del norte y la Italia del sur, bueno, India también, son dos Indias diferentes. Siempre recomiendo que si quieren ir a India para conocer su cultura más originaria, hagan un viajecito al sur de la India, ¿tá? En el norte también van a tener la cultura porque después hubo una mixtura entre el norte y el sur, pero el sur es un poquito más autóctono en muchos aspectos. Bueno, dijimos 7 danzas clásicas, que son bastante particulares. ¿Por qué les digo esto de la danza? Porque hay otra explicación de la palabra Bharata, que sería la siguiente y la última. Bharata, entonces, puede venir de la raíz sostener, puede venir del sabio del emperador Bharata, o puede formarse de 3 sílabas diferentes, significando 3 palabras diferentes. Va correspondería a bhava. Bhava significa estado emocional. A veces traducimos como emociones, no es el término correcto, sería como un estado emocional. Bhava, un estado emocional. La ra vendría de raga, comúnmente traducido como melodía, pero tampoco significa melodía. Es el problemita que tenemos con India. No encontramos palabras equivalentes en nuestro idioma para referirnos a lo que ellos quieren referir. Raga en realidad son conceptos de música acá más bien. Raga es como una estructura melódica, lo más similar sería una escala musical, con la cual ellos componen música, componen melodías, o sea que el raga es como la base para construir una melodía. Por eso no es correcto traducirlo como melodía, porque melodía sería el resultado de algún raga. Raga es como la estructura para improvisar. Si van a un show de la India en el sentido de un show de música clásica, ese día que vayan no van a volver a escuchar eso que escucharon nunca más, ¿tá? Porque la música de la India es improvisación sobre la base de los ragas. Raga también significa color, porque se piensa que la melodía colorea nuestra mente. Y así podemos ir. Yo trato de acotarle muchas cosas, pero es muy común, por ejemplo, dar una charla completa de 2 horas sobre un término. Eso es muy común en sánscrito, en yoga, en filosofía, que uno puede estar 2 horas hablando, por ejemplo, del término raga. Es tan fascinante. Piense que cada palabra en sánscrito es como una puerta a un mundo donde no sabemos qué hay. Hay mucho, hay mucho. Y el ta, la tercera sílaba, correspondería al tala. Tala significa, pero no significa, ritmo. Ritmo. Son 3 conceptos musicales. Estado emocional, melodía y ritmo. Lo más aproximado que tenemos en español. Ritmo. E imagínense lo confuso que es, porque en realidad muchos de estos términos primero se traducen al inglés. No, perdón. Del sánscrito se traducen al hindi, que es una de las lenguas de la India, vamos a ver. Del hindi se traduce al inglés. Y del inglés se traduce después al español. Y en cada una de esas traducciones se va perdiendo información. Entonces, lo ideal es que hagamos traducciones lo más directas posible. Por eso lo importante es hacer cursos de sánscrito para acceder a las palabras originales y traducirlas al español sin pasar por el inglés, que si bien es una lengua que nos ayuda mucho, es una lengua muy limitada en términos de vocabulario. Por lo menos para el sánscrito. No es que haya algo con el inglés. Para el sánscrito es muy limitado el inglés. De hecho, es más rico el español. Hay más palabras en español para explicar cosas del sánscrito que del inglés mismo. ¿Bien? Entonces, fíjense, en la música de la India no solo importa la melodía y el ritmo, sino también el estado emocional. Por eso van a ver que las melodías, los ragas, se cantan en distintos momentos del día, en distintas estaciones del año. Hay como una idea ahí bastante naturalista de que la música produce un efecto psicofísico en el cuerpo, más allá del aspecto cultural. ¿Por qué digo esto? Porque hay todo un mundo en la música de que esta idea de que hay música triste, música alegre, es bastante subjetiva, porque tenemos pueblos y culturas donde si escuchásemos la música que hacen, pensaríamos esto es
es un entierro, es un cementerio lo que están cantando acá, es como una melodía para una ceremonia funeraria, y sin embargo a lo mejor se están divirtiendo con esa música. Entonces, hay cierto aspecto subjetivo, pero en la India hay una visión bastante más naturalista de las cosas. Se piensa, esto más allá de los debates, hay que pensar que ellos piensan que todo lo que están exponiendo, que toda su filosofía, toda su historia, siempre es reflejo de un aspecto de la creación, de un aspecto que no podemos controlar. O sea que Dios, esa entidad suprema, se refleja en la lengua. El sánscrito se piensa que es la lengua de los dioses, no se piensa que es una lengua creada por el humano, y así con todo. La música no la crearon los humanos, el sonido no lo creó el humano, nada, no creamos nada. Entonces, con esta idea, todo esto que estamos exponiendo se piensa que es anterior al aspecto subjetivo que tiene la humanidad de interpretar las cosas. Esa es por lo menos un poquito la cosmovisión de allá. Después acá sí podemos debatir que hay ciertos aspectos culturales que no se pueden negar, pero desde la mirada oriental hay que mirarlo desde ese lado. Entonces genera también estados emocionales. Esa sería un poquito la explicación del término Bharata, el nombre original de India, que de hecho allá le llaman Bharata. Hoy en día el partido gobernante lleva el nombre de Bharati, Janya Bharati. Por ende, las personas en India, a India le llaman Bharata. Le llaman India también, pero es más común que se refieren a India como Bharata, el país de Bharata, Bharsha. Entonces, ya que hablamos un poquito de lenguas, la idea es ir viendo, atravesar la historia por medio de diferentes áreas del conocimiento e ir viendo estas uniones, estas conexiones que hay. Entonces, vamos a ir un poquito con historia de la lengua, podemos decir, de las lenguas de la India. Hoy en día se piensa que India es uno de los pocos países con mayor diversidad, prácticamente el país con mayor diversidad lingüística. No lo digo yo, lo dicen los estudios. No voy a citar la famosa, el estudio de Harvard dice que, no, pueden investigar y a simple vista, legalmente India tiene 22 lenguas oficiales. Eso prácticamente existe en muy pocos lugares. Que la misma constitución reconozca 22 lenguas oficiales. Hay algunos países, bueno, en América Latina que reconocen algunas lenguas originarias, pero tampoco no con una fortaleza como lo hace India. De hecho, fue todo un conflicto decidir, después de la independencia de la India, decidir qué lengua va a ser la lengua nacional, la lengua de India. En ese momento, bueno, dijeron, a ver, lo único que nos une acá es el sánscrito. Entonces hubo una fuerte impronta de empezar a desarrollar de nuevo los estudios del sánscrito. Por eso a partir de 1950 el sánscrito se va a empezar a estudiar en las universidades del norte, del sur. El sur es un poquito más reacio al sánscrito por otras cuestiones históricas, pero va a haber un fuerte impulso del Estado por el sánscrito. Es más, se dijo, digamos, cada vez que haya que transmitir conocimiento, desde la astrología hasta la medicina, lo haremos en sánscrito, porque es la lengua que conoce todo el mundo de la India. Porque a la hora de hablar, hablamos diferentes lenguas. Vamos a ver. Entonces, India tiene 22 lenguas oficiales. A ver si tengo un cuadrito. Aquí vamos viendo. India tiene 22 lenguas oficiales. Podemos decir que en su momento fueron 24, sumando al hindi y sumando el inglés. El inglés fue lengua oficial durante 15 años. Hoy en día no es lengua oficial, pero se sigue hablando. La mayoría de las personas conocen de inglés, pero lo usan más sobre todo en términos comerciales. Así que si van a India y saben inglés, ya eso van a poder comunicarse bastante. De hecho, hay una tendencia muy fuerte a que el inglés se meta en el hindi, en el bengalí, que son algunas lenguas, y se hable, por ejemplo, de un ¿cómo era el término este? Como una especie de Hinglish, con J, Hinglish, como mezclando hindi con inglés. Y esto es muy común porque hay muchas palabras, por ejemplo, en bengalí, que se bengalizaron. O sea, por ejemplo, la palabra colectivo en bengalí se dice bas.
y bus es colectivo en inglés, el ómnibus. Bueno, así con muchas palabras. Hola se dice hello, hello, como hello. Es muy común esto que el inglés se haya metido porque fue una lengua casi durante 150 años, digamos, hace 150 años que el inglés está en India. Entonces forma parte de India porque India fue una colonia británica, ya lo vamos a ver en la línea del tiempo. ¿Tá? Bueno, de estas 22 lenguas oficiales, hay 6 que son consideradas clásicas. ¿Qué significa que una lengua sea clásica? Primero que si el Estado dice que es una lengua clásica, por lo menos en India, va a haber presupuesto para esa lengua. Va a haber un fuerte impulso del Estado y va a haber inversiones del Estado para que se estudien estas lenguas en la universidad, para que haya bibliotecas que junten los libros, toda la literatura de estas lenguas. Esas 6 lenguas clásicas serían el sánscrito, que es una con las cuales estamos más familiarizadas, el tamil, el telugu, el malayalam, el kannada y el orisha. Aquí orisha no es la deidad africana ni de Brasil, es una lengua, orisha. Y son las lenguas que están asociadas a los estados de India, a Tamil Nadu, Karnataka, por ahí sí tengo a ver un mapita. Por ejemplo, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala. Estos son los estados del sur con estas lenguas. A ver, ¿dónde está? Entonces, de estas 6 lenguas clásicas, estas 4 aquí en celeste azul son las lenguas del sur. Son las lenguas del sur. Recuerden, como les anuncié, tenemos una India del norte y una India del sur. Las lenguas del sur serían estas 4. El tamil, el telugu, el malayalam, pronunciamos con I, malayalam, el kannada y el oriya. Acá en realidad es orisha, pero bueno. De todas estas 4 lenguas, la más antigua es el tamil. O sea que si quieren estudiar la lengua más antigua del sur de la India, vayan al tamil, ¿bien? Y es una lengua muy bella. Tamil significa dulce, y con eso les digo todo. Es una lengua muy dulce. Pueden buscar videos en YouTube. No hay mucho, pero bueno, hoy en día se encuentra bastante información de casi todo. Por ende, si hay casi todo, puede que también se pierda, cuando hay mucha información. Entonces el tamil sería la lengua más antigua, tiene 5.000 años de antigüedad. Es menos antigua que el sánscrito, pero es la lengua más antigua del sur. Y tiene mucho vocabulario sánscrito. Entonces, ¿por qué el sánscrito se mantuvo desde hace 10.000 años en la India? ¿Cuál era su poder para mantenerse y llegar a hoy en día, incluso a Argentina, estar haciendo cursos de sánscrito? ¿Por qué? Porque ha tenido una capacidad. Primer punto que les digo, no piensen que en India un pueblo equivale a una lengua. O sea, que una persona habla una sola lengua. Eso en India es muy raro. Será común en Argentina. Pero en India las personas por lo menos tienen conocimiento de mínimo 3 lenguas. Conocimiento a tal punto de hablarlo, le estoy diciendo. Es muy común que hablen hindi, porque es la lengua del Estado, donde están toda la administración federal, por lo general se transmite en hindi. Tiene muchos dialectos el hindi también. El dialecto más utilizado, se los escribo en el chat, es el Kariboli. Me causa gracia el nombre, Kariboli. El Kariboli es el dialecto, uno de los dialectos más utilizados del hindi. O sea que cuando van a aprender hindi, si por ahí hacen un curso, probablemente les estén enseñando Kariboli hindi. ¿Qué significa dialecto? Es como la forma del hindi en una región específica, ¿está? Solo eso. Es como aprender español aquí de Santiago del Estero, supónganse, ¿está? Se piensa que es el hindi más neutral. Siempre en cada lengua hay como una región que se mantiene como, o se piensa que es el español neutro. Por ahí si miran novelas con español neutro,
es como que se trata de incorporar palabras que en distintos países signifiquen lo mismo, y todo un trabajo, un esfuerzo por hacer que una lengua sea neutra en ese sentido. Pero casi siempre corresponde a alguna región. Entonces, el tamil es la más antigua. ¿Por qué el sánscrito se mantuvo? Porque las personas hablan bastante lenguas en la India. Hay un verso, un dicho que dice, si dos indios se encuentran, hay un 36% de probabilidad de que se entiendan. ¿Tá? O sea, porque pasan de un pueblo a otro y hablan otra lengua. Así, automático. Me acuerdo una vez que vino un monje aquí a Río Cuarto que lo invitamos a dar una charla. Yo por ahí les cuento algunas anécdotas para no hacer tan tediosa la presentación. Vino este monje y bueno, preguntaba cuántas personas vivían en mi ciudad, Río Cuarto, que tenemos cerca de 180.000 por ahí. Y él nos dice, les pregunto porque vivo en un pueblo chico de la India. Bueno, ¿qué será un pueblo pequeñito de la India? 5 millones de habitantes. Era el pueblo chico, la idea que él tenía de pueblo chico de la India. 5 millones de habitantes. Bueno, imagínense. Es poco probable que tantas personas hablen una lengua. Y más con la diversidad cultural que hay en India. En India, vean esta serie que les comento, van a ver que se mezclan ahí las religiones y gente con un turbante y otra con el puntito rojo y todos ahí caminando tranqui como si nada. El comercio también sirvió acá como una forma de unificación. Todo lo que son, imagínense, ferias artesanales, las ventas públicas en la calle. Bueno, todo eso sirvió para socializar bastante esas culturas, los templos también. Tenemos un templo hindú y al lado una mezquita para los musulmanes, eso, digamos. Es bastante común esa, ¿cómo sería? No sé si sincretismo es la palabra, pero esa mezcla de culturas en un mismo lugar. Por ende, mezcla de idiomas también. Hay otra lengua muy parecida al hindi, que de hecho se dice que es la misma, pero con algunas variaciones, que es el urdu. A ver si está por aquí. El urdu, aquí está escrito. El urdu. Urdu y hindi comúnmente se unen y se habla de la lengua indostaní. Cuando escuchen la lengua indostaní, en realidad es una sola lengua con dos variantes. Una variante es el hindi y la otra variante es el urdu. Podemos decir que el hindi se usa en India y el urdu se usa más en Pakistán. India, hindi, urdu, Pakistán. Pero prácticamente es la misma lengua, solo que se habla en diferente lugar, se escribe en diferente alfabeto y tiene vocabulario diferente. El hindi tiene más vocabulario sánscrito, mientras que el urdu tiene más vocabulario árabe. Es una especie de sánscrito árabe, de hindi árabe. Y el hindi es una especie de urdu sánscrito. No sé si me van cachando un poquito la onda. Sería la misma lengua, pero con alfabeto, vocabulario y lugar diferente. De hecho, es muy común que una persona de Pakistán y de India, una que hable urdu y la otra que hable hindi, se entiendan a la perfección. Pero una persona de la India no va a poder leer urdu, porque no es la escritura árabe, es similar a la escritura árabe, no la va a entender, pero sí la va a entender en términos orales. Piensen también esto, India es muy reacia a la escritura, o sea que el analfabetismo allá, les diría que casi es bien visto. Puede haber intelectuales que no sepan escribir, es raro, pero eso no les quita, digamos, autoridad para nada. ¿Tá? La escritura se piensa que es una deformación del sonido. India le da mucha importancia al sonido. Entonces, escribir un sonido es como casi una herejía. De hecho, fueron muy reacios a escribir los Vedas y gracias a ese rechazo, parte de los Vedas se perdieron y hoy en día ya no tenemos acceso a esa literatura. Algunas personas se dieron cuenta, se están perdiendo los Vedas, hay que escribirlos. Se empezaron a escribir en el norte de la India, en la región de Cachemira. Cachemira, a ver si tenemos aquí, esta región es muy importante, hoy en día bastante conflictiva. Pueden buscar conflicto India-China por Cachemira. Junto con Pakistán, estos tres países se pelean por esta región, bastante importantes recursos naturales, originalmente llamada el paraíso de la tierra. Se piensa que aquí vivió Jesús también unos 3 añitos, en la región de Cachemira.
Aquí supuestamente también nació Patanjali, uno de los grandes yogis del yoga. Pero todo es supuestamente. ¿tá? Por lo menos todo lo que sea antes de Cristo es supuestamente. Bueno, en esta región se comenzaron a escribir los Vedas. Ni siquiera todos los Vedas, por lo menos el tercer Veda. Hay 3 grandes Vedas, por orden cronológico. Por lo menos el tercer Veda se empezó a escribir en esta zona, porque se dieron cuenta que se estaban perdiendo. Ahora, pero no era que se transmitía de generación en generación, ¿cómo es que se van a perder? Bueno, se transmiten si hay discípulos. Si no hay, digamos, si los maestros van muriendo y no van quedando discípulos, o sea, no hay escuelas védicas. Hoy en día hay Vedas que tienen hasta 100 escuelas. Eso significa que hay 100 formas de enseñar ese Veda, por ejemplo. Hay otros que tienen 4 escuelas, menos. Si las escuelas védicas se van perdiendo, no va quedando gente que transmita los Vedas. Bueno, eso fue pasando, por eso se fueron perdiendo, porque además no había papel. Nadie los había escrito. Nadie los escribió primero porque pensaban, de hecho creían que escribirlos era un pecado, literalmente. Era un pecado escribir los Vedas. Los Vedas se recitan, son orales, son libros sagrados y orales. Bueno, otros intelectuales dijeron, lo siento, iré al infierno, pero yo no quiero que esto se pierda y quiero que hoy en día nos llegue lo que ha quedado. Según algunos criterios, algunos incluso llegan a decir que se perdió cerca del 51% de los Vedas. O sea, imagínense que lo que hoy en día tenemos como Vedas, que son las escrituras más antiguas de la humanidad, por lo menos que nos han llegado, supuestamente sería la mitad de lo que realmente existía hace unos 10.000 años. Pero bueno, es importante esto de el rechazo a la escritura. Y vamos a ver que también hay muchos sistemas de escritura. Entonces la región de Cachemira, aquí bastante importante. Seguimos con las lenguas. Bueno, lenguas del sur, dijimos, y la más antigua, el tamil, si quieren investigar. Después, entonces, para hacer un breve pantallazo de las lenguas. Todo lo que son las lenguas de India, incluso las lenguas nuestras, las llamamos o forman parte de las lenguas indoeuropeas. O sea, del Indo, de la civilización del Indo y de Europa. Es muy común esto en la India, la mezcla entre la cultura europea. De hecho, van a ver un indio con traje y corbata y trabajando en una fábrica y el otro día, o en una oficina, y el otro día vestido con ropa india haciendo un ritual a un dios védico. No, tiene una habilidad, mirad, tremenda. Es como sorprendente. Cachemira, pregunta Pablo, significa la tumba de María. En realidad, Kach, de donde viene Cachemira, era la región, era el nombre de antiguamente de esa región. Antes de llamarse Cachemira se llamaba Kach. Ahora si se refiere a María o no, desconozco. Pero antiguamente se llamaba Kach, por eso derivó en Cachemira. Pero todo es posible. Si lo justifican, todo es posible. Bien, entonces, de estas lenguas indoeuropeas que mezclan India con Europa, las más antiguas, por lo menos que tenemos registro, es el sánscrito védico. Le llamamos védico porque es el sánscrito que se utilizó en los Vedas. Por eso es común que también se llame védico, solo, sin la palabra sánscrito. Es como hablar aquí de un latín bíblico, que sería el latín que se utilizó en la Biblia. ¿tá? Como solo se utilizó en la Biblia, le llamamos latín bíblico. Como solo se utilizó en los Vedas, le llamamos sánscrito védico. Pero fuera de los Vedas, no hay sánscrito védico. Fuera de los Vedas hay sánscrito clásico. Aquí con una sola S. O sea que hoy en día lo que estudia la mayoría de las personas es sánscrito clásico. No nos vamos a meter mucho en esto, pero es una reorganización del védico, una estandarización. Es como imagínense que fue como una forma de decir, bueno, hagamos una especie de sánscrito estándar que se entiende en toda la India. Bueno, ese sánscrito estándar, ese sánscrito neutro, le vamos a llamar clásico. Lo clásico en la India siempre es una forma de estilo. No significa un periodo histórico, sino una forma de hacer las cosas. Por eso van a escuchar música clásica, danza clásica, sánscrito clásico, lenguas clásicas.
Esto lo aclaro porque en América Latina y en Europa clásico significa un periodo histórico. Entonces, cuando hablamos del periodo clásico, se refiere por lo general a aquel periodo de apogeo cultural donde una cultura tiene mayor desarrollo en distintos aspectos. O la música clásica, que fue una música que se desarrolló en cierta época también, pero se refiere más bien a un estilo. Después de este sánscrito vendrían las famosas lenguas prácritas. Fíjense, dice sánscrito, prácrito. Es parecido. Sánscrito y prácrito. Prácrito significa natural, o sea que son las lenguas que hablaba el pueblo, mientras que el sánscrito dejó de hablarse. Sánscrito significa perfecto. Y nadie habla perfecto. Entonces, la lengua que realmente hablaban las personas, por lo menos después de Cristo, eran lenguas prácritas. Sin embargo, tenían mucho conocimiento del sánscrito. A esto les decía hace un ratito. ¿Por qué llegó el sánscrito hasta nuestros días? Porque el mismo sánscrito tuvo una habilidad para integrar palabras de distintas lenguas. Hoy en día hay palabras que son del sánscrito, que sin embargo etimológicamente vienen de lenguas prácritas. ¿Tá? O sea, tuvo una gran capacidad de incorporar términos y por ende la gente los aceptaba el sánscrito porque tenía esta adaptabilidad. No era como, hay una lengua así bien fría, bien dura, acá no puede ingresar ninguna palabra. No, ingresaban y el sánscrito se metía a una lengua y una lengua se metía al sánscrito y no había problema. Por eso se mantuvo hasta nuestros días. Además, por un esfuerzo constante en convertirla en una lengua sagrada y en mantenerla así intacta. Estas 7 lenguas prácritas, por ahí si googlean van a ver o van a escuchar del prácrito. El prácrito en realidad deberíamos hablar en plural, lenguas prácritas, son varias. ¿Cuáles son esas lenguas? Yo después estos mapitas se los paso. Bueno, ¿dónde estás tú? Bueno. Bien, por fin. Estas son las 7 lenguas prácritas. Si quieren un término parecido, las lenguas populares, ¿bien? Que no son sánscrito, pero según algunos derivaron del sánscrito. Hay muchas teorías al respecto. ¿Por qué? Hay quienes dicen que el sánscrito es una lengua artificial. ¿Pero artificial en qué sentido? Que se juntó un grupito de personas y dijeron, bueno, vamos a estandarizarlo. ¿Tá? Y en esa estandarización no necesariamente era lo que hablaban las personas. Lo que hablaban las personas más bien eran las lenguas prácritas. ¿Bien? Entonces quedó el sánscrito como una lengua culta, con cierto toque de artificialidad. ¿Bien? Dejó de ser una lengua que se hablara. Según otras opiniones, el sánscrito era una lengua que en su momento fue materna, pero mucho tiempo antes. Ya en la época de Krishna, hace 3.500 años, estas lenguas ya empezaban a existir. ¿Bien? De hecho, se dice que Krishna hablaba esta lengua, el Shauraseri. No se molesten en copiarla, yo les paso el archivito. Pero digamos, los nombres que adquieren las lenguas prácritas se deben a la región en la cual se desarrollaron. Por ejemplo, tenemos una lengua prácrita, si después la quieren investigar, que es el Magadhi. Magadhi es la más famosa. Comúnmente llamada también la lengua Pali. Tal vez si alguien incursionó un poquito en el budismo, Buda transmitió sus enseñanzas en la lengua Pali. Pali sería como la versión Pali del Magadhi. Magadhi sería como el término más sánscrito. Aquí en esta región existió un reino muy famoso. Solo les voy a dar estos 2 reinos. El reino de Shaurasena, aquí, el reino de Shaurasena. Imagínense una persona llamada Shaura y que está por cenar, para que lo recuerden, Shaurasena, aquí. Y la región de Magadha, por aquí. Un imperio muy famoso, pueden buscar el reino de Magadha. O sea que el concepto de India acá no tiene existencia, era el reino de Magadha. Había muchos reinos, muchos estados.
Estos eran dos de los grandes reinos importantes. El reino de Yaurasena, donde nació Krishna, y el reino de Magadha, donde podemos decir que estuvo Buda o que utilizó esta lengua, el Magadhi. Fíjense, todas llevan una I, la mayoría, cuestiones gramaticales que no nos importan. ¿Qué se habla en Magadha? Magadhi. Aquí vivió el emperador más famoso de la India, como le suelo llamar el Perón de la India, que fue Ashoka, con SH, Ashoka. Se lo escribo ahí. Hay una peli en Netflix, soy un promotor de series y pelis de Netflix, se llama Ashoka, se llama así, la peli. Es muy Bollywood. Bollywood es la empresa cinematográfica de la India que se debe a Bombay. Bombay es una ciudad de la India muy famosa, muy populacional, con mucha población. De ahí nace Bollywood, haciendo una parodia a Hollywood. De hecho, Bollywood es la empresa hoy en día cinematográfica más grande del mundo, produce por lo menos 1000 películas anuales. Es un estilo bastante llano, bastante crudo, en algunos si alguien conoce un poquito de cine, en las tomas que hacen, en la exageración de rostros, allá como que importa mucho el gesto, la mirada. Si incursionan un poquito en danza clásica van a ver que la danza no es solo movimientos de brazos, importan mucho los gestos de las manos e importan mucho los movimientos de los ojos. Les diría que hasta se cuentan historias con los ojos. Hay ciertos movimientos para arriba, para abajo, hay toda una cultura del ojo ahí bastante importante. Entonces, bueno, Bollywood, ya lo vamos a ver en la línea, más o menos en 1970 nace el Bollywood, 1970. Y al mismo tiempo, por ahí van a empezar a nacer lo que se llaman hoy en día los masala films. Masala, se han probado el masala, una especie de mezcla de curry, como una especie de sabor a curry. Masala significa literalmente mezcla, porque el masala es una mezcla de condimentos. Entonces, ¿qué significan los masala films? Si quieren, yo después les paso el link de 2 o 3 películas muy famosas de la India, clásicos, algunos que ganaron Oscar también, y muchos premios. Los masala films, los escribo ahí, los masala films, son películas justamente que mezclan varios géneros cinematográficos, como mezclar condimentos. Y fueron muy astutos en utilizar el término masala, porque siempre se piensa que la música, el arte, genera un condimento en la mente. De hecho, van a ver el concepto de rasa. Rasa significa sabor. O sea que la mente está disfrutando un sabor cuando ve una película, cuando asiste a una obra de arte. Y comúnmente se lo escribo el término ahí, navarrasa. Navarrasas son traducidos como 9 emociones, que están en esta obra que les mencioné al principio, el Natya Shastra, si recuerdan, el Natya Shastra. Estas 9 emociones son como muy famosas, pero el concepto propio no es emoción, sino es lo que nos genera el artista en nuestra mente, que nos genera un sabor. Entonces, por ejemplo, no es que el miedo sea un sabor, sino que yo disfruto del miedo. ¿Por qué cuando veo una película, a las personas que les gustan las películas de terror, por ejemplo, les da miedo, pero lo disfrutan? Si no, no estarían viendo, ¿tá? Entonces, en realidad, la emoción no es que sea la emoción en sí, el miedo en sí, sino lo que genera el artista en nuestra mente que nos permite degustar incluso el miedo. ¿Se entiende? Es como un concepto más amplio. No nos vamos a meter, habría que hacer otro curso de las 9 emociones, pero como para tirarle algunos pantallazos, porque no conozco por ahí bien todos sus intereses. Entonces tendríamos estas 7 lenguas prácticas. Pero, fíjense una línea aquí, no están en el sur. Porque el sur es el sur. En el sur vamos a tener las lenguas dravídicas. Las lenguas dravídicas. Fíjense aquí, de esta lengua que hablaba Krishna, Krishna hablaba varias lenguas, con algunas personas hablaba Shauraseni, con otras personas, por lo general con sus enemigos, hablaba en sánscrito. Es como una lengua franca también. Piensen que en aquella época el sánscrito era como el inglés de hoy. Bueno, vos hablas Paishachi, vos hablas Magadhi. ¿Cómo nos comunicamos? Y los dos sabemos sánscrito, bueno, hablemos sánscrito. ¿Tá?
Incluso aunque no fuese una lengua hablada, era una lengua utilizada para poder comunicarse. Tuvo una función también política muy importante el sánscrito a lo largo de la historia. Pero en el sur tenemos, a lo que les decía, del Shauraseni nace el sánscrito. ¿Qué significa que nace el sánscrito? Recién les dije que cuando hablamos de una lengua en sentido neutro, cuando se habla del español neutro, del portugués neutro, del inglés neutro, este concepto bastante relativo, en realidad se está haciendo referencia a un dialecto de una región específica que por lo general lo entiende la mayoría de las personas. Bueno, ese dialecto del sánscrito sería el Shauraseni. Digamos que era un sánscrito que lo entendían la mayoría de las personas, estuviesen más en el norte, estuviesen más en el este, era bastante entendible. Entonces dijeron, bueno, vamos a estandarizar para que sea una lengua fija. Pero en el sur tenemos las lenguas dravídicas. Y con esto vamos cerrando la parte de lenguas. Bien. Y dale con este mapa. Bueno, ya que estamos en este mapita, acá hay diferentes lenguas también. Fíjense donde se habla el hindi. Si bien es la lengua oficial de India, es una de las, pero es como la más hablada, tampoco se habla en toda la India. Si van al sur, no les gusta mucho el hindi, ¿está? De hecho, hasta le piden al Estado que le manden las cosas en su idioma nativo. Aquí sería el hindi, centro y norte de la India. Pero, por ejemplo, cuando vimos la región de Cachemira, aquí se habla kashmiri. Cuando digo que aquí se habla, no significa que no se hable otra lengua. Significa que es la lengua principal. Pero va a haber gente que hable hindi y que hable sánscrito y alguna del sur. Fíjense, aquí en Gujarat se habla Gujarati. Gujarati. Los intelectuales de Gujarati, de esta región, que es el estado que más está al occidente de India, fueron quienes impusieron, entre comillas, la escritura de Devanagari. Estas letritas que estamos acostumbrados a utilizar en sánscrito fueron un poco creación de los intelectuales de Gujarati. Y de acá la empezaron a transmitir a toda la India. Y después los ingleses dijeron, bueno, basta de escribir el sánscrito con tantos alfabetos porque yo no me voy a esforzar tanto en escribir, en aprender toda esa escritura, así que quiero que se enseñe Devanagari en todas las universidades para el sánscrito. A partir de ahí asociamos muy fuerte Devanagari con sánscrito. Devanagari, estas letritas, no sé si tengo por ahí, pero bueno, es un sistema de escritura. A tal punto que hoy día vemos esas letritas y pensamos que es sánscrito, cuando en realidad es solo una forma de escritura. Bueno, hay varias lenguas. En el sur les dije, el tamil, aquí, el malayalam, el kannada, el telugu. El telugu es bastante parecido al tamil. El marathi por aquí. El pueblo marathi fue bastante famoso en India. Era un pueblo bastante guerrero, los guerreros maratíes, y tenían siempre un afán por conquistar el norte de la India. El norte de la India fue, imagínense, acá está la capital, Nueva Delhi, ¿tá? Y no es capital por antojo, es el centro, imagínense, era como el punto donde se podía gobernar a toda la India, ¿tá? ¿Por qué se ubicó acá? Porque la India antiguamente era más extensa. Originalmente cuando hablábamos de capital, después se perdió eso, capital en teoría era el centro, el punto centro de un espacio geográfico. La capital de Argentina debería estar en realidad en Ushuaia, porque Argentina incluye toda la parte de la Antártida. Si sumamos la Argentina que conocemos con la Antártida, el punto medio estaría aquí en Ushuaia. Entonces la idea de capital era ese punto donde yo puedo dirigir mis ejércitos hacia todas las zonas, ¿tá? Porque si estoy en el sur me cuesta mucho conquistar y controlar el norte. Si estoy en el norte me cuesta controlar el sur. Si estoy en el medio, me va a ser un poquito más fácil. Entonces, aquí la capital Nueva Delhi estaría en el medio de la antigua India, que era más grande. A ver si tengo acá un mapita. Este no, un mapa más antiguo. Este es un mapa, por ejemplo, creo que del 1800 y algo. Uno de los mapas más antiguos que hay, cartografiados así bien. Fíjense, esto sería la India. La India actual corta por aquí. Pero si todo esto fuese la India, la capital está en el centro. ¿Se entiende? Hoy en día, como la India se achicó territorialmente, quedó casi como en el límite en el norte de la India. Pero en realidad originalmente estaba en el centro, podemos decir.
Bueno, gente, hacemos un cortecito, ¿les parece? 10 minutitos y arrancamos con la línea. Ahora les presenté unos mapitas y demás, pero ahora vamos bien con la línea. Pueden anotar alguna pregunta si tienen duda. Son 8 menos 5. 8 y 5 arrancamos, ¿les parece? Cada ítem se explaya y podés hablar millones de horas y años sobre un tema puntual, muy India, ¿no? Son Porque cuando puertas. hablaste del arquitectónico, cuando hablaste de las danzas, cuando hablaste de la música, a mí me encanta la música hindú, y hice un cursito una vez de música hindú, y esto que hablabas, qué importancia que tienen los sonidos, para los colores, todas estas vibraciones que, digamos, en Occidente, salvo gente que esté conectada, se pierde porque en el trabajo intelectual se prioriza solamente lo conceptual, pero digamos no, más bien el enciclopedismo, el tener, el jactarse de, pero no hay comprensión. Y lo que me gusta de tu didáctica, y te la marco porque me encanta, además de tu conocimiento, es esto, y poder hacer ameno, que todos podamos estar como en la clase, ¿no? Y eso me encantó. La verdad que excelente curso. Lamento, digamos, que estoy atenta a los bichitos que están naciendo. Pero estamos Ya van a hacer con Estaban toda la 3 historia. bebés. Van a hacer con toda la historia de la India esa perra. Ahí está, estos ya son tremendo. Capaz que ya lo Así que no, sabían. me encantó, me encantó. Me encantó porque esto está muy bueno, el poder, esto que dijiste inicialmente, hacer como que no entendemos nada, que no sabemos nada, porque aunque alguno lo sepa o tenga algún otro conocimiento mayor, estimo que varios incursionaron en yoga y demás, hace que aunque vos esos primeros conceptos los refrescás y después avanzás y vas tirando como disparadores para engancharte de otras cosas para poder profundizar, depende del gusto de cada uno y la búsqueda de cada uno también. Así que, pero más que complacida. Tal cual, buenísimo, gracias. Era la idea No, gracias a vos. del taller, ponerle historia de la India una introducción. ¿Ah? Tal cual. Bueno, Como bien seguimos por dijiste, la segunda disparadores. temporada. Disparadores Claro. porque, bueno, a alguien le interesa más la música, a otro la arquitectura, a otro la historia Tal cual. más puntual de algunos hechos históricos, políticos. Bueno, pero vieron esto de que el presidente Nehru, el primer presidente de la India, libre, asume el 15 de agosto por los astros, porque le dijeron, de hecho él quería asumir otra fecha y le dijeron, no. Digamos, fue ahí como se llama la astróloga acá de Argentina, que es muy famosa. Tal cual. Ludovica, imagínense, la asesora, hay asesores astrólogos, y dijeron, no, asumí el 15 porque acá los astros están alineados, hasta en eso. Exacto, sí, sí, Muy sí, porque difícil ven todos los separar. aspectos, todo está, es como si fuera un hilo invisible que tira por todos lados, viste que es increíble, ¿no? Es maravilloso. Lo Así mismo que, pasa con el Dalai Lama, que son gobernantes político-espirituales, o sea, gobiernan por un lado la parte religiosa y gobiernan por el otro lado literalmente la parte política. Es difícil disociar en esas culturas que un gobernante, que un rey sabio, el famoso rey sabio por ahí de Platón, no sea justamente esto, no sea ni rey ni sabio al mismo tiempo, tienen que ser las dos. Krishna, por ejemplo, era rey, pero también era un sí, gurú, era un maestro que enseñaba tal cual. las enseñanzas. Sí, sí, Tiene sí, un poco sí, que ver con la idea de esta de, bueno, yo como gobernante debo dar el ejemplo de tal cual, estás al honestidad, de todas servicio las cuestiones. del resto del Fíjense, pueblo. incluso hoy en día acá en Argentina, que sabemos que es bastante conflictivo el tema político, casi siempre la necesidad de honestidad, por lo menos del gobernante, es casi como un anhelo natural, ¿no? Mínimo, por lo menos, no me mientas, ¿no? Mínimo. Tal Hay cual. esa necesidad de Pero que... después se tergiversa tanto, es como decir, "Bueno, por lo menos me robó, no me mató, ni me violó, ¿me entendés?" Tal cual. Después se va al otro extremo, ¿viste? Tal cual. Al menos me robó, nada más, es así. Bueno, es verdad, es desde otro lugar, pero también con los árabes pasa lo mismo. Vos pensá que ahí es donde empezamos todos los paralelismos, ¿no? Donde solamente se mezcla mucho lo religioso, mucho lo filosófico. El Corán, que una paciente una vez me lo regaló, son parábolas de Cristo, que vos decís, Dios mío, nada que ver. Y sin embargo está escrito en parábolas. Y en frases, como vos decís, de los Vedas, ¿viste? Tal Es cual. como... Bueno, por eso lo importante es no irse al otro extremo de
Una cosa es un Estado religioso y otra cosa Total, es un Estado que apoya la religión. Entonces, totalmente. India no tiene una religión oficial, sin embargo, No, apoya todas las religiones. Acá en Argentina es diferente. La lucha por un sí, Estado más laico tiene que ver con no estar sustentando económicamente el cristianismo cuando hay muchas más religiones. Entonces, no se trata totalmente. de ser un Estado antirreligioso, sino No, 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 sino no ser un Estado monorreligioso. ¿Mm? totalmente, totalmente, Eso en la India lo tienen dependiente. muy claro. Lo tienen muy Sí, claro porque si el presidente dice soy de una religión así, fíjense, se los doy detalle color. Esta idea del nacionalismo hindú en un momento tuvo una tendencia religiosa, a tal punto de convertirse con símbolos, con instituciones, y la propia Corte Suprema de la India dijo no, el movimiento al cual pertenece el presidente no es una religión. O sea, imagínense la Corte Suprema debatiendo estas cosas. Acá es impensable, por lo menos, digamos, en términos más prácticos. Allá hubo una corte que se sentó a decir si esto era religión o no, y si está bien o no que el presidente incentive una religión en detrimento de otras, digamos, porque, o sea, tenés 300 millones de religiones en la India. No total. podés imponer una, podés tener una, pero imponerla, no. Eh, bueno, es todo un temita. Pero en realidad es eso lo más, sería lo más humano, no imponer nada, digamos, si vos, hay gente, ponele, yo soy vegetariana para hablar de mí y no hablar de otro, ¿no? Desde los 16 años, mi hija ni